Buenas noches, familia de Clamor. Bienvenido a otra edición de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Un año que viene, uno que se va, y aquí estamos porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque este es el día que ha hecho el Señor. Dele share a este programa. Hoy tengo una experiencia personal que quiero compartir con la familia de Clamor en la noche. Y este programa se retransmitirá luego en la noche a través de la cadena del Milagro, canal 54 de Dish, 54 de Liberty, 1red.com y por Radio Clamor en TuneIn Radio. Así que bienvenidos a esta edición de la Clamor, y quiero hoy continuar el tema que he tenido en estos días sobre la descuido espiritual, la negligencia espiritual, sus consecuencias, qué lo produce. Ayer nos quedamos hablando de Jeremías, capítulo 20, verso 12 al 14, y hoy continuamos con este tema por dentro de un marco muy personal, por un incidente que tuve, que me estoy recuperando, porque soy humano, me estoy recuperando ahora mismo. Pero antes de todo quiero, para sacar de ambiente todo y estar de lleno en esto, darle las gracias a ustedes por sus oraciones, su apoyo financiero, su apoyo espiritual, su apoyo moral. Que Dios los bendiga a todos. Espero que este Facebook Live sea de bendición a miles y miles de ustedes. Y anoche estuve bregando con la correspondencia y leyendo aquellas notas que nos envían, y estoy orando por cada uno de ustedes que nos escriben. Recuérdense que nos tardamos en contestarle, somos prácticamente mi esposa y yo y el nene. Es poco lo que él puede hacer, pero para lo que él puede hacer hace bastante. Belén pues está haciendo una gran parte de este trabajo y yo hago una parte también, y no tenemos oficina, que es una de las metas que tenemos para este año que está comenzando, y mejorar, reorganizar el ministerio, terminar de reorganizar el ministerio, reorganizar el departamento, reconstruir el ministerio completo. Bueno, esperamos que la bendición de Dios caiga sobre cada uno de ustedes que me está sintonizando en este momento a lo largo y lo ancho de este altar de clamor. Como dije, estoy recuperando espiritualmente, estoy recuperando emocionalmente, físicamente, de un incidente que tuve en el día de hoy. Pero quiero decirle que todo se añade al tema que hemos estado hablando, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Es decir, tenemos una lucha espiritual enorme, grande, y va a ser hasta el día que Cristo venga, y hasta el día que nos vayamos nos muramos, fallezcamos, salgamos de este cuerpo mortal. Claramente, Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja de vosotros alguna, pues no ignoréis sus maquinaciones. Pablo dice esto, y más adelante Pablo nos señala a nosotros en Efesios capítulo 6, verso 13 en adelante, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esto es una lucha espiritual, la vamos a tener hasta el día que nos vayamos de aquí, de una forma o de otra. Pedro el apóstol, en 1 Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Jesucristo mismo, en el libro de Mateo, en el libro de San Mateo, ya cuando él se va
enfrentando al momento final, cuando se tiene que enfrentar a la negación de Pedro, al arresto, al juicio, al vituperio. Dice Jesús en el capítulo 26 del libro de San Mateo, verso 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto fue una profecía hecha por el profeta Zacarías muchos años antes, miles de años anteriormente. Zacarías el profeta mostró cómo Satanás iba a herir a Cristo para dispersar el rebaño y el comienzo de la iglesia de Jesucristo, del pueblo de Dios. Fue el que confundió a su propio pueblo. Le dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Levantó a un Judas que estaba a su lado y lo traicionó y lo vendió por 30 piezas de plata. Un Pedro que lo niega 3 veces y hasta maldice y lo abandona. Así que esto es una lucha espiritual, como dice San Pablo en Efesios 6, 13 al 18, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces Apocalipsis 12:12 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Nosotros vivimos el tiempo apocalíptico. Nosotros vivimos el tiempo del fin. Y si usted es un líder, si usted es un cristiano, si no importa, simplemente es un cristiano común y es fiel a Dios y da testimonio con su vida, el diablo lo ha pedido pasar al diablo. Yo vengo hace meses pidiéndole a ustedes la oración por mi esposa Belén, por mi hijo Isaac, por mi hija Catherine allá en Orlando, por mi hija Kim y su esposo Freddy acá en la isla, y por todos los que están cerca de mí en clamor. Le vengo diciendo que, sabiendo Satanás que la gloria postrera de lo que Dios tiene planeado en mi vida y en este ministerio es mayor que lo que hemos visto en el pasado, y que una vez obtuve primero la batalla para conseguir que se me retornara la visa para entrar a Venezuela después de 3 años, porque son 50 años que llevo batallando por ese país, y son cientos de miles de almas, yo no sé si millones, yo lo que sé que muchas, miles y miles y miles y miles de milagros, sanidades, edificaciones, ministros que están ido de este ministerio, de estas campañas, milagros, sanidades, y líderes, hasta poderosos líderes de la obra de Dios. Es decir que la labor, no hablamos del resto de América ni de otras partes del mundo, simplemente suscribámonos a Venezuela. Bueno, la primera vez que yo pisé a Venezuela fue en 1969 por varios días, pero del 69 para acá he tenido un ministerio activo, ordenado, planificado por Dios en dicho país. En el 2019, para el mes de diciembre, ya comenzando el mes de diciembre, se acabó mi visa. Y lamentablemente, pues, durante estos años yo he estado luchando y he estado orando y le he pedido a ustedes que oren, que clamen al Señor, que estén pidiéndole al Señor para que el Señor me reotorgara esa visa. Y innegablemente, pues, la oración fue contestada. Hubo intentos de diferentes compañeros y personas que amo allá en Venezuela, grupos que intentaron y hicieron lo posible y lo imposible y no fue factible. Finalmente, los años que llevo prácticamente desde el 1991, por ahí, 90, 91 en Nicaragua, han dado fruto.
Y el yo acercarme a ese país, a interceder por la bendición de Dios sobre ese país, y aún con crítica, y aún crítica de los de mi propia organización en Venezuela, en Nicaragua, y de gente que no entiende que Cristo comió y bebió con pecadores, que mi asunto no es meramente político, es espiritual y tiene que ver con la salvación de las almas. Pues especialmente desde el 1991 y luego se renovó en el 2018 en adelante, he estado trabajando para que se haya libertad de culto, en otras palabras, libertad para que la iglesia cristiana pueda predicar, que la iglesia en Nicaragua no sea vinculada a los esfuerzos políticos radicales de la iglesia católica y otros grupos más de las maras, sin entrar en la imperfección o perfección del gobierno, sino en la necesidad espiritual de mantener unas puertas abiertas y de trabajar con almas, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues el acercarme a unos gobernantes que algunos no quieren saber de ellos y tendrán sus razones, justas o no justas, pero a mí no me importa, porque Cristo comió y bebió con pecadores, y Pablo se sentó con reyes que eran totalmente lo que fueran, y Dios usó reyes como Ciro, Artajerjes, Darío, y aún Nabucodonosor, y todos estos gobernantes del pasado, y no eran perfectos, y no eran judíos ni eran cristianos, eran paganos, eran idólatras. Nabucodonosor era un tirano, y aún cuando Jonás fue a Nínive, le predicó al pueblo y el mensaje llegó al jefe, al rey del imperio asirio, que era uno de los más bárbaros y insensibles del mundo. Pues mire, Jesús vino a buscar y a salvar pecadores. Pues a mí me han criticado cuando Dios me llamó a ministrarle y discipular al ex dictador Manuel Antonio Noriega, y visitarle en la cárcel y continuar por años, yendo a Panamá a renacer, acompañado de 2 testigos, a ministrarle, a llevarle el mensaje, y luego lograr que se afirmara en Cristo, y que luego hablara al país pidiendo perdón y muriera en los brazos del Señor. Y 2 horas antes estaba yo preparando sus hijas, y eso pues me retrataron como el respaldador, el predicador de dictadores y alcahuete y lambeó. Mira, no me importa lo que diga nadie, son almas. Y son almas que necesitan a Cristo. Y respondo yo como respondió Billy Graham a su líder de su organización cuando decidió ir a Juan 23. Y le dijeron: ¿cómo tú vas a reunirte con el jefe de la iglesia idólatra pagana, el Papa de Roma? Juan 23. Sabes que te van a criticar, sabes que te van a dar duro, te van a quitar ofrendas. Yo me recuerdo bien claramente que la respuesta de Billy Graham fue cuando le dijo a su director nacional, internacional, le dijo, eso me lo contó su mano derecha personalmente a mí, le dijo: ese hombre, ese anciano va a morir, y él tiene que alguien hablarle del amor de Cristo, no importa que sea el jefe de la apostasía y de la idolatría, es un alma por el cual Cristo murió. Y no me importa lo que diga la gente, yo voy a ir, me voy a reunir con él, voy a hablarle de Cristo, voy a orar por él, no le voy a besar el anillo, no me voy a encargar ante él, pero lo voy a tratar con civilidad y respeto, y le voy a dar la mano. Yo sigo ese ejemplo de Cristo, de Billy Graham y de grandes hombres de Dios en la historia. Y yo tengo que decir que he logrado ver que la iglesia ha sido eximida de las acciones políticas orientadas de la iglesia católica, y un pequeño, limitado, exímero personas de la iglesia cristiana evangélica. Y se le ha respetado la libertad de culto al pueblo cristiano. Y además de eso, pues
yo he tenido el privilegio de sentarme con 3 testigos y decirle a Rosario Murillo y al comandante Ortega su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de Cristo, y orar por ellos y orar por sus hijos. Una de sus hijas que fue a su boda hace 2 años atrás. Y que les prediqué el evangelio de este Cristo crucificado y les llamé a conocimiento de arrepentimiento, pero la obra la hace Dios. Y por eso sufrí en el 2018 el ataque más bestial aún, de miembros de mi organización, de las Asambleas de Dios en Nicaragua, calumniados, vituperados, y yo los amo y los he perdonado, y un año después recibieron reconocimiento por la labor que habíamos realizado de traer paz al país. Y esto, pues, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Yo puedo decir que esta familia presidencial tenga el criterio político que tenga, porque mi criterio político yo lo pongo a un lado primero, y primero es Cristo, y después mi criterio político. Entonces, me han tratado con respeto, con dignidad, sus ayudantes, y me han respetado, y no me han puesto obstáculos. Y cuando tienen necesidad y necesitan consejos, se comunican, y le envío mi consejo. Pero yo no puedo obligar a nadie a convertirse. Cristo no vino a transformar los gobiernos por medio de la espada, ni cambiar las actitudes de la esclavitud, como algunos están con esta nueva teoría, toda esta teoría crítica racial y toda esta porquería. Cristo no vino a elevar el rango de la mujer a un grado elevado por la fuerza y revoluciones armadas. No, Cristo vino a transformar al ser humano, porque no importa, usted puede conseguir, mire, las democracias. Estados Unidos es la democracia mejor del mundo, pero no es la más perfecta. Hay corrupción, hay injusticia, hay maldad, hay mentira. Todos estos gobiernos, a un llamado democracia, mandan a matar gente y hacen barbaridades y cubren delitos. Entonces, que son mejores que otros, que hay mejores beneficios de una forma u otra, pero no quiere decir que son perfectos. No es así. Es decir, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Es condenable lo que Putin está haciendo con Ucrania, mandando bombas sobre civiles y destruyendo miles de vidas. Pero no es eso mismo lo que hizo los Estados Unidos con Bagdad, Irak, que bombardeó Bagdad y las ciudades, lo que hizo sobre esas ciudades, que lo justificó. Pues este hombre está mal y lo está justificando. El que esté libre de pecado, y no estoy justificado, el que esté libre de pecado arroja la primera piedra. Aquí no hay ni nadie que puede decir que su mano está en totalmente ningún gobierno. Todos los gobiernos están llenos de corrupción. Sí hay tráfico de droga en América Latina, y hay tráfico de droga donde se ha involucrado hasta elementos del gobierno de Estados Unidos. Cuando el Irán contra era Oliver North traficando con Irán, con drogas para luchar contra el gobierno existente que estaba allí. Estuviera mal o estuviera bien el gobierno. Así que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Condenamos lo que esté mal, pero no soy yo el que condena, el que condena es Dios. Pero ahora se habla, y se habla de robar elecciones. ¿Y cuántas elecciones no han sido robadas a nivel estatal, municipal y aún nacional en Estados Unidos? Empezando con la elección de 1960 entre Johnson y Kennedy, entre Kennedy y Nixon, que yo le he hablado intensamente y que hay pruebas definidas de eso. Si no, ya me hubiera metido preso con las declaraciones que he hecho de que la mafia de Chicago con Giuliani fue quien le robó las elecciones a Nixon y se las entregó a la familia Kennedy, cuyo padre, Joseph Kennedy, era un mafioso aliado de Al Capone, la mafia de la década del 20, cuando la prohibición y todo eso, se hicieron millonarios con el dinero del ron clandestino. Así que yo amo mi nación, que creo que de todos los que hay dentro de la imperfección es lo mejor,
Pero lamentablemente en los últimos años ha ido decayendo, ya no se puede llamar ni misión cristiana. Tenemos un presidente que hay que orar por él, Biden, que es un adalid, que es un campeón, que es un propulsor de la pedofilia, de la homosexualidad, de la teoría crítica racial, de la ideología de género, transgénero, de cambiar el sexo, de homosexualizar y depravar los niños. Desde la misma presidencia, abogando abiertamente por toda esta basura. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación pervertidos de un lado y de otro. Los centros de entretenimiento de nuestra nación son una decadencia y una vergüenza. Yo amo mi nación, creo que es la mejor de todas del mundo, pero eso no quiere decir que es la mejor de la mejor de la mejor perfecta, no, es de la mejor de lo peor que hay, es lo menos peor que hay, y es lo mejor que hay de lo peor que hay. Y si somos ciegos que vamos a decir, oh, América es perfecta. No, América es una esperanza. América fue algo fundado por Dios a través de los padres fundadores y algo que todavía retiene algo de temor a Dios, pero no es perfecta. Yo cuando niño era ciego, en el sentido de que yo creía que nuestra nación no mandaba a matar gente, que no cometía atrocidades, que no había robo de elecciones, que no había toda la corrupción que hay, que de lo que existe es lo menos malo, es otra cosa, pero no es perfecta y no está libre de pecado nuestro gobierno, de masacres en otras partes, lo de Vietnam, los bombardeos continuos contra Haiphong, contra la capital de Vietnam. Hermano, déjeme decirle bien claro, yo conozco la historia. Los bombardeos continuamente sobre la capital, si me recuerdo el nombre, Haiphong, y me lo corrigen si lo estoy pronunciando mal, pero la capital de Vietnam, y eran bombas y bombas y bombas, yo era pastor de militares aquí en Aguadilla, en La Paz y Reina, y de aquí salía un miembro de mi iglesia capitaneando un avión de recargar aviones para bombardear aquella capital de aquella nación, y era gente civil, era una guerra. Y no se justifica lo malo que hacían los vietnamitas del norte, ¿sabe? Pero tampoco se justifica lo que hacía Estados Unidos. Aquellas bombas de Napalm, aquella guerra que fue insensata, innecesaria, que dejó más de 50,000 muertos del lado nuestro y cientos de miles del otro lado. El bombardeo sobre Saigón, el bombardeo no sobre Bagdad en Irak, ¿sabe? Libre de pecado, no seamos ciegos. El único reino que será perfecto será cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y decida y declare el reino milenial, que los hombres entenderán que perdieron la oportunidad de un gobierno perfecto y que tú y yo, si somos fieles, gobernaremos juntamente con vara de hierro ese gobierno perfecto, totalmente limpio y puro, que va a dirigir Cristo desde Jerusalén. Yo amo mi nación, porque amo mi nación. Estoy aquí todas las noches pidiendo que oremos por un gran despertar, que lo que los imperfectos padres de la nación fundaron como algo especial se ve derrumbando ahora. Una revuelta de odio y de violencia, vendiendo bombas a clínicas que están protegiendo la vida y diciéndole a los padres que eviten el aborto y cómo resolver su problema. Entonces oigo un David Colón aquí por la mañana, que es un demoniocrático de aquí, de este país, que no sabe nada de la realidad histórica de Estados Unidos, diciendo que tanto que lo oigo criticar la prensa, que la prensa es antiestadista, que es esto, y es verdad. Pero entonces lo oigo a él atacando el cristianismo moral y poniendo al movimiento LGTBQ como perseguido por nosotros, desinformando fake news, mentiras de la boca de este hombre que yo respeto y que yo lo aprecio y que lo oigo y que lo oímos muchos cristianos. Lo oí esta tarde, cómo despotricaba y poniéndonos como el año en que fueron perseguidos los transgéneros. Sí, sabemos que la entrada WKQ hizo un pacto con el liderato LGBTQ de vender su alma al diablo a cambio de rating, y finalmente lo votaron.
Y yo lo lamento porque es un hombre intelectual que yo respeto, que yo lo oigo, pero no es perfecto. El que esté libre de pecado no es la primera piedra. Entonces, estoy hablando de esto porque ahora yo voy a Venezuela. Y si me tengo que sentar con Maduro, me sentaré. No tengo que estar de acuerdo con todo lo que creo, todo lo que haga ese hombre o Diosdado. Si me tengo que sentar con Putin, no estoy de acuerdo, lo he criticado, creo que lo que está haciendo es mal. Pero nosotros en nuestra nación también hemos hecho igual y peor. Y no lo justifico, hágalo quien lo haga. Pero me sentaré con el criminal más grande si eso significa que le puedo hablar de Cristo, que lo puedo convertir a Cristo, que lo puedo llevar a los pies de la cruz, a ser limpiado con la sangre de Cristo, por encima de lo que políticamente yo crea. Espero que el Espíritu Santo esté hablando. ¿Y por qué estoy hablando esto de mi corazón? Porque he estado hablando en estos días sobre la importancia de cuidar con temor y temblor nuestra salvación y tener cuidado que no nos descarrilemos. Y hablaba en el día de ayer acerca de Jeremías, cómo Jeremías había sido atacado, puesto en una cisterna, en un cepo humillado, en una cárcel, tildado de traidor, vituperado por su propio pueblo, por obedecer y decirle al gobierno la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, hablaba de esto, de lo que se llama en psicología, y aunque yo no creo que la psicología puede reemplazar lo que es la fe cristiana y lo que es la espiritualidad bíblica y las promesas de Dios, pero hay cosas que son ciertas. El síndrome del desgaste, el burnout syndrome, es el constante machaqueo y el constante machaqueo y el constante ataque al hombre de Dios, a la mujer de Dios, y hasta que se derrumba la familia, se derrumba el individuo. Y ayer hablaba de esto y hablaba de Jeremías cuando decía en el capítulo 20, versículo 12 del libro de Jeremías, cuando él señalaba claramente y decía claramente las palabras: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Entonces, ¿cómo se revela contra Dios? ¿Cómo perdemos el deseo porque deslizamos, nos descuidamos? Como la polilla nos come la fe, nos come la esperanza, nos come el amor, nos desplomamos espiritualmente por dentro y no nos damos ni cuenta. Por eso dice: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Entonces hablaba de esto y hablaré un poco más adelante. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque soy humano. Y le he venido pidiendo la oración a ustedes por mis hijas, por mi esposa, por mi hijo, por todos los que están aquí, sobre todo por mí, hermano. Soy humano. Mire, yo estoy dando este programa hoy recuperando de un dardo de fuego del maligno que nunca en mi vida me había caído tan fuerte como me ha pasado esta mañana. Anoche yo me pasé aquí sentado, aquí, pagando deuda, analizando cosas que tengo que dejar antes de salir dentro de unos días, cuando el día que sea. Y le agradezco a la hermana que escribió y me dijo: por favor, no le diga a la gente ni el día que usted va a salir, porque tiene muchos enemigos. Entonces, pues dentro de 1, 2, 3 semanas me tengo que ir. Pero lo que le quiero decir, y le digo, y sabe que su familia queda sola, pero no queda sola sin Dios, pero tenemos que ser astutos como la serpiente. Bueno, no dormí casi. Y tenía que a las 7:30 de la mañana salir de aquí esta mañana, hacer unos compromisos. Y 8 menos 20 salí de aquí. Y luego regresé cansado, no había dormido. Me acosté a las 4 de la mañana, había dormido 3 horas y 6 minutos. Y de eso creo que ni eso dormí. Creo que me tardé más de media hora en quedarme dormido. Dormí 2 horas y pico. Estaba cansado, agotado. Y llegué aquí después de hacer todas las transacciones que pude. Llamé, iba a visitar a mi amigo Mauricio Guidini y lo tuve que llamar, y le agradezco su llamada en el día de hoy, contestándome. Nos vamos a ver la semana que viene. Le agradezco la llamada a Quitín Silva, un hombre respetuoso. Hemos tenido diferencias por cuestiones analíticas de política y cosas, pero somos hermanos en Cristo. Y los cristianos no podemos dividirnos por cuestiones políticas. Podemos tener diferencias, pero por encima nos une la cruz de Cristo. Y para mí este hermano
ha sido una bendición en estos días. Me ha llamado ya varias veces, me llamó con toda la junta de Radiovisión Cristiana. Y hoy él no sabía cuando me llamó. Y Guinini tampoco sabía lo que me había pasado unas horas antes. Hermano, yo llegué cansado, me acosté en esa cama. No llevaba ni media hora acostado. Con el momento suena el teléfono. Y quiero hacer esto público. Suena el teléfono. Yo veo un número raro. Y lo contesto, creyendo que es alguien que tiene una necesidad. Cuando de momento, o póngase usted en mi lugar, de momento oigo una voz de una joven que sonaba, para mí en ese momento parecía la voz de mi hija Kimi. Papi, 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 papi. Ay, tengo que pasar una tragedia. Estoy en un peligro. Estoy pasando. Estoy envuelta en un revolú aquí. Ay, papi, papi, ayúdame. Y de momento sale una voz de un hombre endemoniado hablándome y diciéndome palabras obscenas. Y yo, tú me estás oyendo, yo sé que tú me estás oyendo porque tú no te pierdes esto, con todo y que eres un hijo del diablo y con todo que estás endemoniado. Pero Dios me dijo que yo no he llamado a la policía. No la he llamado, ni la voy a llamar. Y si tuviera que hacerlo, lo hago. Pero estoy ahí en el cuarto cuando oigo la voz de lo que parecía la voz mía gritando, papi, papi, estoy en peligro, llorando, gritando. Y sonaba la voz de ella, parecía la voz de ella. Y más, póngase usted en mi lugar. Estoy hablando de Kimi, mi hija mayor. Y entonces, por otro lado, sale un hombre hablando, mira, ella me hizo esto, me deben esto, me arruinaron esto, me tienen que dar tanto dinero, me tienen que dar esto, o si no la voy a matar. Inmediatamente brinqué de la cama todo nervioso, vine a la sala. Y gracias a Dios Belén estaba orando ahí. Le dije, Belén, mira, acabo de recibir esta llamada. Y ella me cogió el teléfono Belén en la mano. Y entonces el tipo empezó a hablarle feo y a hablarle violentamente, amenazando de muerte, hablando barbaridades. Y se oía la voz de esa mujer detrás llorando, simulando la voz de mi hija. Y Belén entonces lo confrontó. Porque hace unos años tuvimos un problema así con Isaac, que estaba en la escuela. Y alguien nos llamó con esa... Y que había que buscarle el dinero, que había que hacer esto. Y Belén dijo, pues yo le habló fuerte, no malo, pero lo puso en su sitio. Le dijo, usted es un mentiroso, usted es un hijo del diablo. Usted está... Entonces yo vine, agarré el teléfono, le dije, se fue. Tratamos de llamar para atrás y era un teléfono falso. Pero el daño estaba hecho ya. Yo he pasado todo el día acostado, orando, meditando, clamando a Dios. Y cogí fuerza para hacer esto, porque primero yo sé que el individuo que hizo esto y la mujer que estaba involucrada, esto es una pandilla de demonios que está en este país haciendo esto desde las cárceles. Y te viene y Dios me dijo, dile a todos los que están causando dolor a las familias, especialmente en un tiempo como este, tiempo de Navidad, tiempo de comienzo de año. Yo no me recuerdo. Dios me dijo, recuérdate que vas para Venezuela. El diablo está molesto. Y recuérdate que le has pedido al pueblo que ore por tu familia. Que ore por tu familia, que ore por tu esposa, por tu hijo, por tus hijas, por tu hija y su esposo. Que ore por todo. Porque el diablo sabe que vamos a Venezuela a fundar, a poner las bases para una bendición, para que haya paz en ese país, para que empiece no una revolución armada, no, una revolución de amor, donde yo me pueda sentar con estos hombres que gobiernan el país, hablarle del amor de Cristo, aunque me crucifiquen, aunque me escupan, me quitan la ofrenda, pero pueda hablarle a miles de venezolanos de que hay esperanza, de que hay salvación, que hay liberación, que hay sanidad. Vaya. Y hoy recibo esta llamada. Estuvimos sentados ahí. El teléfono aparecía que era un teléfono, parece que esto es un plan que hay aquí en Puerto Rico. Los otros días llamaron al hermano de mi esposa y llamaron al hermano de que la prima que está en Estados Unidos acaba de llegar al aeropuerto y la tenían secuestrada en el aeropuerto, que llevara $1,500 y cuando la Jessica, la abogada, la prima hermana otra, llama a su prima en Estados Unidos, la mujer no estaba ni aquí, y ese muchacho iba con $1,500 a estos bandidos. Y yo le quiero decir a este que llamó en el día de hoy, que te has metido tocando los ungidos de Dios. Esta es una familia ungida.
Yo soy un ungido de Dios, un imperfecto pecador redimido con la sangre, imperfecto, que soy un pecador arrepentido, no soy perfecto, pero soy un siervo de Dios y te has metido con la persona que menos te debe haber metido. Ojalá que te conviertas, yo te perdono, pero conviértete, arrepiéntete, porque sé que me estás oyendo. Arrepiéntete, porque la mano de Dios te va a alcanzar para que no sigas trayendo luto, muerte y amenazas a nadie y a todos los que andan en este país. Si la policía no puede, así les voy a dar un testimonio. Y Luis Penchi, el periodista, es testigo de esto. Fueron 2 eventos, y no voy a hablar de los 2. Uno fue la profecía de la destrucción de Mamey, que la gracia de Dios se iba a apartar de esa ciudad. Yo no sabía ni lo que era Mamey, y que se iba a ir porque ese monte estaba lleno de gente corrupta, aunque había gente que afligía como Lot en Sodoma su justa alma. Los bandidos, los traficantes de drogas, los vendedores de corrupción y maldad y prófugos habían tomado ese lugar, y que Dios lo iba a limpiar. Y si las autoridades no tienen los pantalones, no tienen los recursos para acabar con todo este narcotráfico, toda esta poca vergüenza, algunos de los cuales son la gente más prominente de este país, lucrándose del dolor de los demás, si no tienen los medios, si no tienen los pantalones para poder parar todo esto, Dios va a mandar aquí, ahora va a ser un terremoto que va a purificar este país, un maremoto, no va a desaparecer la isla, pero Dios ya está harto de que los malos estén atemorizando al pueblo. Y esta gente tiene, o se convierte, o la mano de Dios le va a caer encima, porque esto tiene que parar ya. Yo he pasado un día tremendo, hermano. Que usted esté casi durmiéndose y coja el teléfono y oiga una voz que suena la de su hija gritando que la quieren matar, que la tienen secuestrada, que le están exigiendo y está llorando y gritando, y parece la voz porque uno en ese momento no sabe diferenciar. Lucy Marrero me escribe, dice: yo me acuerdo de esa profecía, muy cierto, y se cumplió. Deben de aprender del presidente de El Salvador. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se recuerda del presidente de El Salvador? Que cuando Dios me usó y le dijo: yo te cuidaré, yo te bendeciré, pero yo intervendré en este país. Y deben aprender del presidente de El Salvador de hoy en día, que es un hombre temeroso de Dios, imperfecto. Y este hermano se recuerda la profecía de Mamey, pero eso no fue la única profecía. La otra profecía era de las avispas. Las avispas era un grupo de criminales como tú que me estás oyendo en el día de hoy, que Dios te ama, pero mira que te digo que Dios no va a tolerar que tú pongas tu mano sobre los ungidos de Dios. Cuando te metes con Dios, horrendas cosas, Dios todavía mata, todavía hace juicio, todavía Dios manda fuego, todavía Dios manda castigo sobre los individuos. Mató a Ananí y Zafira por mentiroso, a Nadab y Abiú por violar, profanar el arca del pacto. Y déjame decirte bien claro, Dios es un Dios todopoderoso. Herodes el tetrarca murió comido de gusanos porque se atrevió a profanar y ofender al siervo de Dios y al pueblo de Dios y a la iglesia de Dios. Yo creo que, ya debo darme el cuento, Dios es bueno. Hay que hablarle de amor a la gente, pero hay gente que ya de amor, lo que hay que hablar es decirle: mira, te arrepientes o el fuego o el juicio de Dios te va a caer encima. Yo lo he visto. Todos los que se han levantado contra este ministerio, todos los que han hecho la guerra a esta obra, han tratado de impedirla, todos están, menos una persona que por alguna razón Dios le ha dejado olvidar. Todos están enterrados, o están en la gloria porque se arrepintieron, o Dios los acabó. Se los llevó a todos a la eternidad. Hermano, la gente no sabe lo que pasó en Mamey. En Mamey cogieron un pastor un predicador y lo colgaron de una verja de alambre de púa. A la iglesita única que había en Mamey, los bandidos, los abusadores, los bandidos, traficantes de droga, hijos del diablo, secuestradores, inmorales, cogían y tiraban un gato muerto a la puerta de la iglesia todos los domingos.
cómo vituperaban a los pocos cristianos. Y cuando vino, se derrumbó Mamelle, llegó hasta al fondo del monte de Mamelle, de la casa de una hermana, y de ahí no pasó lo del desplomamiento de aquel monte. Puerto Rico está ya, Dios, harto de esta poca vergüenza. Celebran la Navidad con el diablo. Celebran el año con bacanalidades y estupideces, y lo menos que piensan es que no saben qué puede venir este año, y en vez de estar de rodillas metidos con Dios, porque nosotros en mi iglesia no habrá culto por el área tan terrible que hay, pero mi esposa, mi hijo y yo nos encharemos aquí 5 o 10 minutos antes del medianoche a orar y recibir el año aquí en la casa orando, y luego al otro día iremos al templo. Shama la basaya. Puerto Rico y Estados Unidos están de que pase la mano de Él sobre este país, y no están satisfechas con el viento, con el frío, que morían congelados hasta parados en las calles. El sol sale para buenos y malos, y la lluvia cae para buenos y malos, y lamentablemente el pecado de los pueblos, el pecado de la apostasía, de la apatía, el pecado de los gobernantes lo pagan hasta los justos. Es lamentablemente cuando Dios se retira de un pueblo, entra el diablo y hace estragos. Y eso está pasando en Estados Unidos. Son tan ciegos Biden, y son tan ciegos Trump y DeSantis y todos los políticos y todos los religiosos, que no están oyendo que Dios está apartado de la nación, que ya no es una nación cristiana. Ya Puerto Rico no es la isla del Cordero. Se está apartando. Hay que restaurar el altar, hay que restaurar la comunión. La iglesia tiene que unirse y dejar las tonterías a un lado y las diferencias superficiales, y tenemos que desmantelarnos, desnudarnos delante de la presencia de Dios y humillarnos, como dice: si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces iré desde los cielos y sanaré su tierra. Hilda López nos dice: lo que pasó en las máscaras de Atillo y la clase de música que ponían ya no es la tradición. Desorden. ¿Saben? Se supone que esa fiesta, que hubieron heridos y tiroteos y todo, y gente que se cayó de las trapos de carrozas. Eso era supuestamente, en un momento, aunque no esté de acuerdo en todo su sentido teológico, era una fiesta religiosa hablando del rechazo de la muerte de los inocentes con Herodes, igual que las llamadas fiestas de la calle San Sebastián. Es una bacanalidad, es una ofensa. Y aunque yo no comparto la teología total de esas fiestas católicas, lo que le puedo decir es que por lo menos eran fiestas que tenían que ver con algo que tuviera de valor espiritual, pero eso lo han convertido en una bacanalidad, en una orgía de velatas, de ron, y de gente que no se dan cuenta, en el casco, en la entrada de nuestra isla, invocando al espíritu hedonista de bebamos y comamos porque mañana moriremos, como decían los griegos. Shama. Y la vacata, la bachenda, la vaquilla, mano. Santo Romero, Dios te bendiga. Evangelista Santo Romero, que ha cantado montones de veces y ha estado conmigo por años. Santo, me siento contento que sigues ahí, estás viendo. Hilda López también. Vi mi hija Catherine pegada ahorita ahí. Y le digo a todos estos bandidos que están haciendo a las autoridades: si ustedes no son capaces, Dios va a limpiar. Mire, ¿sabe lo que ustedes están haciendo de las clases? Desde las cárceles. Dios va a mandar no el COVID, Dios va a mandar su ángel de la muerte, se van a matar, le va a quitar la gracia, se van a matar entre ustedes mismos, si no se arreglan, si no se arrepienten, si no se convierten. Dios los ama, pero Dios no puede seguir tolerando esta poca vergüenza que hay desde las más altas esferas de la sociedad y gobierno hasta el desparramiento, la apostasía, la apatía de su pueblo. Uy, amasala, majayama. Senda la Basaya, Miguel Hernández, jóvenes de salud de Conejo y Lucy Marrero, y no los llevan a una iglesia. Qué barbaridad, mi hermano. Esto es lo que hay aquí. Celebran que los otros días el conejo malo, ahora tiene una fundación Conejo Bueno, si quieren tapar lo malo que hacen, el veneno que han regado en este país, la maldición que han traído, haciendo pacto con el diablo, cerrando calles para hacerse pasar por entretenimiento
corrompido, el pueblo está ciego, Dios está hastiado de toda esta bobería y, como digo, toda esta porquería que está pasando en este pueblo. Esto tiene que parar, porque yo por lo menos me pongo a orar y pero ¿qué de este joven que salió para el aeropuerto, Daniel? Salió para el aeropuerto en Panamá, cuando Jessica lo llama y dice, no, tu prima está segura, eso es una mentira. Iba con dinero. ¿Cuánta gente estos desgraciados hijos del diablo están quitándole? Ay, hermanos, no son pecadores, pero tienen que arrepentirse. Y cuando Dios se llenó de ira contra Sodoma, se acabó su límite. Dios tiene un límite para todo esto. Un límite para todo esto. Millones de dólares van a gastaron en la despedida de año, van a gastar, porque despedida de año, 3,5 millones. Cuando hay gente sin casa, cuando hay gente en este país, están regalando dinero a gente por ganar votos, están haciendo barbaridades el gobierno. El gobierno de Estados Unidos, Biden endeudando más la nación, la inflación creciendo. Entonces, abriendo las puertas yo estoy de acuerdo con que se haga una reforma migratoria ordenada, pero no se puede permitir seguir metiendo en el país fentanol, tráfico de droga, tráfico humano, y ver todos esos seres humanos que les meten en la cabeza que esta es la tierra prometida. La tierra prometida no es Estados Unidos, sino que la tierra prometida es donde Dios te pone en su voluntad, aunque sea en el rincón más recóndito del mundo o más pobre de la tierra. Este es el día que ha hecho el Señor. Hay que cuidarnos. Lucy Marrero dice, ya nos llevan a una iglesia. ¿Sabe que antes los presos los llevaban a la iglesia y los atendían cuando estaba Pereira en la vida y todas estas cosas? ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en esta nación? Mire Ucrania, ¿usted ve a Ucrania? Ucrania era el país más corrupto, más inmoral de toda Europa, de la Unión, de esa parte de Europa. Y mire lo que le ha venido encima, no es Dios, es que ahora están buscando a Dios. Ahora que le están lloviendo esos misiles de allá, le están llevando a Dios. Y no piense Putin que puede escapar de la ira y de la justicia de Dios. No piense, no. La Biblia dice que Moscú y Tubasi, las dos grandes ciudades, durante la época de la gran tribulación, al final de ella, dentro de esa batalla de Magedón, serán destruidas por lo que entendemos y aparentemente parece ser que por fuego y azufre, es decir, bombas atómicas. Tanto pataleo. Podrá ser el más noble, el más entregado de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero si no te conviertes Putin, si no te arrepientes de tu pecado, igual que Biden, igual que cualquier otro, igual que Pierluisi, igual que Macri, igual que todos, si no nos convertimos, si el pueblo no se entrega a Dios, ¿qué le espera? Yo le digo a los que hicieron esto hoy comienza la caída de todos ustedes. Lo peor que ustedes hicieron fue meterse con una familia de Dios, con un siervo de Dios, con una sierva de Dios. Lo peor que ustedes hicieron es eso, porque ahí mismo en la cárcel el ángel de la muerte se va a meter, como pasó por Egipto cuando Faraón ya no entendía más nada. Y aunque usted no quiera predicar, porque hoy en día hay un predicador, una predicación de falsedad, de mercadería, de prosperidad falsa, de un Dios tan bueno que nadie va al infierno, que no castiga a nadie. No, Dios es bueno, pero el Padre dijo que ama, lo disciplina. Y a veces uno tiene que darle coraje. Y a veces uno tiene, sin darle fuerte, sin vituperarlo, sin destruirlo, pero al hijo y la hija uno tiene que de alguna forma, a veces con autoridad, ponerse en pie y decir, esto tiene que respetarse. Y así es Dios con el pueblo.
¿Cuánta gente no tiene el medio que yo tengo? Que han caído en las manos de estos escrupulosos abusadores. Pero si estos son abusadores, peores son los que están controlando los bancos, están controlando la industria, están controlando la economía de este país, el gobierno, millones y millones guardados. Mire, díganle la verdad, los tienen aguantados para ganar intereses que se quedan aquí. No les interesa verdaderamente el pueblo. Y está bajando la masaya. Sí, Dios es amor, pero la Biblia dice que fuego. Lucy Barrero dice, y lo escribe, no dice que fuego consumidor. Y Yoma Clinton dice, nos escribe, también se une. Yo no sé dónde usted está oyendo. Guarde su salvación. No culpe a Dios. Dios es bueno. Oh, sí. Pero el fuego consumidor. Sí, que quiere dejar de lado el mensaje de motivación. Y la gente está haciendo lo que le da la gana, como en el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Oye, América, Biden no entiende, mira todo eso no es nada lo que viene. Esa frisada que vino no es nada de lo que viene, la vergüenza nacional. Un ejército que está desmoralizado porque han permitido a Sodoma y Gomorra adueñándose del ejército. Una prensa aquí llena de Sodoma y Gomorra, analistas de ambos sectores, que cuando le conviene, bueno, a David Colón, cuando le cae encima a los demás porque no apoya la estadidad, pero hoy lo estaba escuchando de que él mintiendo acerca de que la persecución que este año han tenido los LGTBQ, las negaciones de los transgéneros, todo lo malo que se le ha hecho. Mire, no seas mentiroso, di la verdad, sea un periodista de verdad, así como critica a los demás. Di la verdad, que son ellos que vienen tras nuestros hijos, que nos quieren imponer a nuestros hijos la conducta pedofílica que promueve el presidente Biden, a quien es tu presidente de tu partido democrático, que cuando no te ha concedido lo que quieres políticamente para la estadidad, lo has criticado, pero cuando te dan dinero y te prometen esto, le pasas, hermano. Uno tiene que ser recto, una sola pieza. Yo no sigo ciegamente a ningún gobierno, a ningún político, a ningún religioso. Yo no vengo a nadie que me siga a mí. Yo no le pido a nadie que ponga sus ojos en mí. Ponga los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Shama la vaca basata la manzaya maya. Y dice la Biblia que todos los que quisieran vivir piamente padecerán persecución. Yo te perdono, pero te advierto, si no te arrepientes, la mano de Dios te va a caer encima. La mujer que estaba contigo haciendo el papel demoníaco, y a toda esa pandilla desde la cárcel, donde quiera que estén metidos, muchos de ustedes se descarrilaron y Dios los está llamando. Dios me revela que va a haber una ola de violencia, de muerte en las cárceles. Porque Dios tiene que traer una limpieza y un avivamiento dentro de las cárceles ya, que en el Capitolio hay un montón de políticos de todos los diferentes que han vendido su alma a Sodoma y Gomorra. Dios está hastiado ya de esto. Y este año celebramos 50 años. A mí no me interesa, mire, sino la gloria de Dios. Y les digo a todos que me están oyendo, cuando lo llamen, en el caso mío, yo me comuniqué con mi hija. Mi esposa la llamó. Y estaban comiendo algo. Yo sé que estaban almorzando y me respondieron que están bien. Pero si usted no tiene cómo comunicarse, denúncialo a la policía. A ver qué va a hacer la policía, porque esto es un crimen terrible lo que está pasando. Y especialmente con la gente indefensa. Pero Dios va a meter mano. Y le digo a toda esa pandilla de criminales, que muchos de ustedes salieron de la iglesia, se criaron en la iglesia, padres cristianos, Dios los va a matar si no se arrepienten y dejan al pueblo quieto. Arrepiéntanse, Dios los ama. Yo los perdono, pero denuncio su condición. Y si no se arrepienten, mire,
Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice, no toquéis a mis ungidos. Miren, David era perseguido por el rey Saúl. Y cuando David y sus grupos llegaron a la cueva donde estaba el rey Saúl, escuche bien, él tenía la espada en la mano, tenía el cuchillo en la mano, y no pudo haber matado al rey que era su enemigo, y no lo hizo. Y le cortó un pedazo de su túnica y le dijo, le dio una notita, aquí estuve, pero líbreme tocar el ungido de Jehová. Lo peor que un gobierno puede hacer, lo peor que un gobernante, pues un político, lo peor que puede hacer un bandido, un criminal, lo peor que puede hacer es un pseudo predicador, apóstol, utilizar blasfemamente el templo, el púlpito, al pueblo para engañarlo como mercaderes, usando títulos y usando embelecos de mantos y de mantos proféticos y de porquerías y embelecos y prometiéndole a la gente lo que no pueden darle. Esa profanación desde los altares, esa profanación desde el gobierno, esa profanación por criminales que se creen que Dios es un muñeco que lo tienen que cargar, que tiene ojos y no ve, oído y no oye, boca y no habla, corazón y no siente. Horrenda cosa es, hermano, Dios vivo. Ananías y Zafira mintieron. Ni necesariamente no había que mentir. Y los dos cayeron muertos delante del apóstol San Pedro. Esa es la palabra. Y dice que después de eso hubo temor, respeto en la iglesia. ¿Cuántos juicios? Mire, ahora mismo se van a conglomerar por miles a recibir el año en Times Square. En vez de congregarse miles a orar y arrepentirse desde la Casa Blanca, porque yo veo la Casa Blanca enlutada, la veo con un manto de luto. Vuelvo y repito lo de hace meses, y ya comenzó a producirse cuando dijo que venía un momento caótico. Y lo que vieron ahora con este frío y con esta nevada no es nada. Gente congelada en los carros, en las casas. No es Dios. Eso no es Dios. Es la consecuencia del pecado. Es que cuando usted echa fuera a Dios de la escuela, cuando usted echa a Dios fuera del pueblo, del gobierno, de sus casas, de las iglesias, viene el diablo y se mete. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Padre, te pido que perdone a los hijos del diablo que hicieron lo que hicieron en el día de hoy. Que se arrepientan antes que tu mano les caiga encima. Antes que empiece una limpieza en este pueblo de políticos, de religiosos, de criminales, de blasfemos, de apáticos. Y en Estados Unidos, como ya comenzó, lo que está pasando en Ucrania, empezó con la corrupción. Una corrupción bárbara que había en ese país. Un antisemitismo bárbaro, y ahora tienen un judío, descendiente de judíos gobernando la nación. Un gobierno de Biden traicionando por la quinta costilla al pueblo de Israel. Y bendiga a Dios a Netanyahu, que acaba de tomar de nuevo el gobierno y ha dicho que no le va a ceder una pulgada a los enemigos de Israel, a estos llamados palestinos que son árabes, que han perdido el temor de Dios, porque hay árabes que son amigos míos, que tienen respeto, que tienen temor, pero estos son unos terroristas, bandidos, criminales. Felicito al presidente Netanyahu, porque ha dicho que no le va a ceder un solo terreno, que los terrenos que Dios le dio a Israel los van a poblar. Y haga y brincotee y zapatee y patalee, Biden, esa tierra es de Dios y de su pueblo a quien Dios se lo dio. Padre, bendice al pueblo, bendice a los que sufren, guarda a nuestra familia, bendice este viaje a Venezuela, abre puertas que estaban cerradas, bendice al pueblo en forma gigantesca y maravillosa que está oyendo, que sean sanados, que sean libertados, y a esta gente que está oyendo, perdónalo, pero que se arrepienten y que confiesen su pecado antes que caigan en el juicio tuyo, Señor. Protege mi familia mientras estoy fuera. Protege a todos los que hacen posible este viaje que voy a hacer, el primero del año, primer viaje de este año. Y suple todo lo que haga falta. Y bendice a Nieto y a los que están coordinando mi llegada a Venezuela. Quita todo obstáculo del camino y toda trama del diablo en el camino.
contesta las peticiones, dice Aquitín Silva, bendice señora Mauricio Guirini, bendice a todos, a Dani Rodríguez, a Jacqueline Toro, bendice a todos los ministros de Radiovisión, todos los pastores en Nueva York, en Panamá, en Venezuela, en Managua, bendice la presidencia de ese país, que tenga una experiencia profunda y que ese país salga, Señor, de toda pobreza, de toda violencia y se una, igual que Venezuela, y que haya bendición y que haya paz, Dios mío. Igual que en Cuba, en toda la tierra, que Estados Unidos, el presidente Biden se arrepienta y la nación se torne a ti, igual que Pierluisi y este pueblo y este Dávila Colón, a quien amo y respeto, tenga respeto debido a tu obra. Y a ti, Señor, no sea un blasfemo como lo fue en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Sí, porque es blasfemia. Cuando tú dices una mentira de que este sea el año que han hecho la vida imposible, en palabras finas, y diciendo los que están a favor en contra del aborto y los que están en contra de esta inmoralidad, justificando toda la inmoralidad de los niños. Eso es una blasfemia. ¿No? Me recuerdo, y quiero terminar con esto, me recuerdo cuando estaba en Noti1 de la lista de noticias y y yo estábamos en ese, también Dávila Colón y García Pasadagua. Y por la mañana García Pasadagua toda la mañana se pasaba burlando de las lenguas. Y yo le hablé en el mismo programa de García Pasadagua: métete conmigo, no te metas con lo sagrado de Dios, porque Dios te pondrá su mano. Terminó saliendo de Noti1, después nos encontramos en WKQ y estuvimos una hora hablando. Y le agradezco que antes que muriera hiciera la paz conmigo. Y ojalá hubiera hecho la paz con Dios también. No hay nadie muy grande para Dios. Todos somos sujetos a Él. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Y que recuerde que nos puede escribir al clamor. Adiós, P.O. Box, desde 295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. ¿Quiere enviar una ofrenda? Pues ya usted sabe. No quiero ni hablar más de eso el día de hoy. Haga lo que usted sienta. Ore para que Dios nos provee lo que este viaje costará. Son unos cuantos días de trabajo. Que Dios me dé salud y cuide a mi familia. Cuando en el Nicaragua atacaron a mi familia, me mandaron estos bandidos que se llaman somocistas, que se llaman curas y se llaman que quieren la libertad del país. Mandaron rostro mío ensangrentado a mi familia, que me iban a matar porque yo proclamé la paz de ese país, porque me senté con el presidente de su esposa, a quien yo había llamado en un tiempo asesino, a reconciliar, a buscar la paz, a llevarlos a Cristo. Ese es mi pecado, pues hagan conmigo lo que quieran, pero recuerden, no peleen contra mí, pelean contra el que está en mí, que es más grande que el que está en vosotros. Dios le bendiga grandemente. Nilda Rodríguez, Zaida, Dios te bendiga, Zaida. Saludos a Virgilio. Lucy Marrero dice que dio el fuego continuo. A Daliris Romero nos está viendo. Nilsa Marrero, Nilsa Abigail Hernández Robles desde Connecticut, no dice esto, dice Lucy Marrero, dice, y lo más triste es los padres llevando menores a esas fiestas. De un descaro. ¿Usted cree que Dios no está llevando a ver a cantantes que hablan suciedad de mujeres? ¿Qué valor tienen? ¿Cuándo están? ¿Dónde están las feministas de este país? Bueno, ese es un tema para otro día. Un enfermo espiritual degradando a las mujeres cantantes de canciones demoníacas y después los elevan como héroes de la patria. Lucy Marrero, lo más triste, los padres llevando menores a estas fiestas. Lucy, Eliomar Santana, Dios te bendiga, Eliomar, donde quiera que te encuentres. Lucy Marrero, Abigail Hernández Robles desde Connecticut nos saluda. Yamar Cintrón, déjame ver por aquí. Norma González, estaremos orando. Misa Rodríguez.
Adelías Romero, Nisa Rodríguez, Dios mío. Irma Ortiz, Otoniel Román, Damián de Ojel de Agosto. Déjame ver. Benel Álvarez, Dani Espada, Dios te bendiga, Dani. Irma Ortiz, Raquel Medina, Marta Aldrá, Belén Álvarez, que nos está viendo. Déjame ver quién más va. David Andújar. Y por aquí también. Ajá. Pastora Ada Vargas, Dios te bendiga, Abigail Hernández Robles, Lucy Marrero. Yo me acuerdo de esa profecía. ¿Sí? Eso fue la profecía sobre Mameye y las avispas. Y les voy a decir que todas las avispas murieron. La pandilla desapareció. Reverendo Luis González Otero, Isla López, Dios los saludo. Ávila Sepúlveda Barriga, María Milagro, Reverendo Luis González Otero. Avi Sepúlveda Barriga, buenas noches. Lucy Marrero, bueno, déjame ver aquí, vamos por aquí. Isla López. Juana Gineste Marrero, Dios te bendiga. Hijo, y Catherine Lasky, que la vi pegada. Y dele share a todo esto, Dios le bendiga. Y recuerde que Dios es más grande que su problema. Y este domingo asista a su congregación. Yo voy a asistir a la mía. Dios le bendiga grandemente.